Vamos a un poquito a entender esto de la variedad. Miren, por favor, a veces estamos en hablar sin saber o conocer la variedad de uva. Miren, esta es una variedad no blanca. Esta es una de las primeras uvas que ha llegado al Perú. Pero la que más se ha podido aclimatar aquí en Ayacucho es lo que nosotros le llamamos la variedad negra corriente. Ahora, ¿cuál es la bondad de esta variedad? Si nosotros cogemos un grano de uva, nosotros comenzamos a frotar, mira, a frotar el dedo, el grano de la uva, a frotar y comienza a brillar. Si ustedes se dan cuenta de acá, miren que encimita, esto comienza a frotar, ¿por qué? Porque es una capita grasosa, natural de esta variedad. Justo en esta capita cerosa se incrustan las levaduras silvestres, las levaduras naturales. Nosotros acá no utilizamos ningún tipo de levadura, solamente las levaduras naturales. Esas levaduras nosotros las conocemos como amilano. Ahora, si nosotros comenzamos a abrir el grano, el colorante, los colores están pegados hacia la piel en la parte interna. A ese colorante nosotros le llamamos purina. Ese colorante es la que hoy día nos califica como únicas en esta variedad negra corriente a nivel del mundo. Le decimos únicas, ¿por qué? Porque cuando hacen los manuscritos de los libros, que se habla solamente de variedades de vid y crecen por debajo de 1500 metros sobre el nivel del mar, es el caso de la India, de donde posiblemente hayan provenido estas primeras variedades. Pero Ayacucho, sobre todo Guayacón está por 2630 metros sobre el nivel del mar. Somos las únicas variedades de uva que crecen por ese nivel. Aparte de eso, ¿no? Como le vuelvo a decir, este colorante es la que identifica esta variedad, la negra corriente. Miren, acá tenemos también una variedad muy parecida, en este caso muy parecida a la negra corriente. Esta es la uva moscatel. Esta es la uva moscatel. Es un poquito más dulce, pero tiene un problema que genera, digamos, ¿no? En este caso amargor con estos granos que quedan en el remanente, digamos, de la madurez de la uva. Entonces, en cambio de la negra corriente, que es esta, no encontramos. Entonces, eso le da una fuerza especialmente al vino. ¿Me dejo entender? Ahora, esta variedad es la que se desarrolla con bastante éxito aquí en Ayacucho, que nosotros le decimos la teta de vaca. Esta es una variedad Italia blanca. Hay Italia doradas, que por cierto no en otros departamentos se desarrolla con mayor facilidad. Entonces, cuando nosotros hacemos el pisado, ¿por qué lo pisa una persona? ¿Y por qué no lo pisa un caballo? ¿Por qué no lo pisa una máquina? La diferencia es lo siguiente, que el peso corporal hace que al momento de triturar este grano no tengamos mucha fricción con las semillas y no tenemos mucha fricción también con la piel, porque si nosotros dejamos que permanezca la piel de acá, se va a generar mayor concentración de metanol. Por eso que las uvas chilenas, esas uvas de mesa, no nos van a dar vino consumible para el ser humano. ¿Por qué? Por la alta producción de metanol. Entonces estas variedades tienen esa propiedad, ¿no? Este granito es casi delgado, fácilmente triturable, y una persona con su peso, más o menos un promedio de 70 kilogramos, hace que se pueda extraer el jugo de una manera normal. Por eso se hace el pisado. Hoy día las grandes bodegas tienen, digamos, una despalilladora, una máquina, pero la han prohibido. ¿Por qué? Porque se genera, digamos, en este caso, digamos, ¿no? Un poco de mezcla de esta celulosa de las semillas y puedan generar, digamos, una contaminación. Mire qué hermosa uva. Una uva que verdaderamente no para vino son excelentes, pero vuelvo a decir, ustedes cogen un grano y comienzan a flotar, mira, y cómo brilla. Si ustedes me cogen una uva de esa, digamos, de mesa y comienzan a flotar, no va a brillar, no va a presentar este brillo, porque no tiene esa capa característica, ¿no? En la que puede, digamos, no generar la absorción de estas levaduras silvestres que están en el campo. ¿Ya? Bien, mira, a continuación, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? Esta es una tradición histórica.
Este es lo que le llamamos la protección de la uva. Ese hecho no invitar a la autoridad, si toda acá la familia hace eso. Nuestra majestad, en este caso la reina de la vendimia andina 2018, va a invitar a las autoridades para que pasen acá a pisar la uva. Mire, por favor, es bueno la recomendación del caso. Mire, cuando ustedes consuman un pisco sin necesidad de probarlo, ustedes pueden hacer la evaluación. Ustedes cojan el pisco, porque yo lo hago de esta forma circular, ¿no? Pero hay personas que no tienen mucha, pero pueden agitar de esta manera, fuerte, agitan el pisco. Ya mira cómo se va hacia el centro en la columna. ¿Cómo se va al centro? Si se va hacia el centro, quiere decir que ese pisco ya tiene por encima de 40 grados alcohol. Porque el pisco chileno no llega a 18 grados alcohol, pues bajo. Por eso no llega a ser esta característica. Entonces, nosotros tenemos esa costumbre de hacer esto, miren. Agitamos fuerte, miren cómo se va ese recorrido hacia el centro, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia cuando tú coges una botella de un pisco chileno, ¿ya? Entonces, lo que hace en este caso nuestra majestad este es lo que se hizo el año pasado y esto es lo que se va a hacer este año. Entonces ella va a echarle a su uva, agradeciéndole, ¿no?, a nuestro Señor, lo va a rociar a toda la uva para inmediatamente invitar a las autoridades para que hagan el pisado y vamos a indicar, ojo, acá tenemos ya nuestro pisco, va a caer y lo vamos a mezclar 70-30%. A esa mezcla del jugo nuevo con el pisco que se hizo el año pasado, a eso nosotros le llamamos el chinguerito. ¿Para qué cosa es bueno el chinguerito? El chinguerito, justamente, miren, como les decía, este colorante que tiene la uva de nuestro valle de Guayacundo, este colorante internamente tiene una propiedad especial y única a nivel mundial. Por eso que somos reconocidos. ¿Por qué? Porque este colorante permite con el pisco llevarse toda la parte negativa que nosotros tenemos estacionado fuera de la flora bacteriana de nuestro estómago. Nos va a limpiar. ¿Ya? Entonces, para todos les vamos a invitar, ¿no?, que siempre se guarde